El debate parlamentario sobre el caso Pegasus nos ha permitido ver réplicas de gobierno contra diputados que denuncian haberse sentido espiados. El gobierno Sánchez la ha puesto junto con el CNI en la diana. Y usted se presta seguramente porque cree que está haciendo un servicio a la patria, pero nosotros lo que exigimos es que hagan un servicio a la democracia. Son todos ustedes cómplices. Señora Nogueras, yo llevo prestando servicios al Estado hace muchísimos años, muchos más que usted, o sea que no se preocupe por los servicios que yo presto al Estado. Y en segundo lugar, lo que le tengo que decir es que este Gobierno actúa, lo que no pueden decir algunos otros, con arreglo a la más absoluta y estricta legalidad. Insisten ustedes en seguir tomándonos el pelo y faltándonos al respeto. Por acción u omisión, el señor Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno del Estado español, mientras no se pruebe lo contrario, es el máximo responsable del espionaje al independentismo. Y a lo mejor muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se vean las actuaciones que han tenido. La pregunta es si sería comparable el debate que ha habido este año 2022 por el tema del espionaje con otros debates parlamentarios pasados sobre el espionaje. Y para no retrotraernos al año 95 con el caso del señor Perote, que ya ha sido muy comentado, vamos a retroceder un poco más atrás con el caso de los señores Fraga, Guerra y Barrio Nuevo. El señor Fraga había sido ministro de Gobernación durante el primer gobierno de la monarquía y ya en esa época la revista Interview le acusó de haber realizado espionajes. Y se señaló entre las personas espiadas a el señor Areiza o el señor Senillosa, aunque nunca se pudo demostrar nada. En el año 1982 llega al poder el Partido Socialista Obrero Español de don Felipe González y don Alfonso Guerra, que tienen a don José Barrio Nuevo como ministro del Interior. Y un año después, en el 83, el periódico Diario 16 acusa al PSOE de estar espiando a la oposición y concretamente al que entonces era líder de la oposición, que era precisamente don Manuel Fraga Iribarne. Hay que decir que los medios de comunicación no pusieron tanto relieve en el espionaje al líder de la oposición como en el espionaje a periodistas, porque los periodistas en España siempre quieren ser un poco protagonistas y un poco víctimas. Y don José Luis Gutiérrez publicó un amplio reportaje sobre el tema y tuvo una polémica con el que entonces era portavoz del gobierno, don Eduardo Sotillos. Año 83, José Luis. UGT y la policía denuncian dosieres existentes en Moncloa, año 83, gobierno socialista. Algunos de 70 páginas de periodistas. Eduardo Sotillos, entonces, el de la basura amarilla, ¿te acuerdas, Pedro? El de la basura amarilla. Denuncia la existencia de dosieres existentes en Moncloa y de pinchazos telefónicos. Esto lo publican los periódicos, entre otros Diario 16. Están pinchados los teléfonos de Juan Luis Cebrián, Pedro J. Ramírez, José Luis Balbín, Emilio Romero, entre otros, Pedro Rodríguez, ya desaparecido, Fernando Nega, Ramón Pi, Julián Lago, Manuel Soriano, José Luis Gutiérrez, Juan Tomás de Salas, Luis María Ansón, José Oneto, Manolo Martín Ferrán, Francisco Umbral, Mariano Vindal, Miguel Ángel Aguilar. Esto es en el año 82. La lista es mucho más numerosa, no la voy a leer entera porque, en fin, no quiero extenderme excesivamente. O sea que es el pan nuestro de cada día. Esto ya ocurre en el año 83. El 1 de julio de 1983, el periodista de Diario 16, don José Luis Gutiérrez, publicó que el gobierno socialista había instalado un sistema de espionaje político con el conocimiento directo de su vicepresidente, don Alfonso Guerra. El portavoz del gobierno socialista, el periodista don Eduardo Sotillos, en el programa de Alejo García en Radio Nacional, calificó aquel reportaje de basura amarilla. El señor Gutiérrez respondió con dureza a aquella declaración en su columna de Diario 16, en las que recordó el pasado franquista del señor Sotillos. Eduardo, peripecia viscosa, sinuosa y submarina, soltabas con tu engolada voz por los micrófonos de la Radio Nacional de Franco aquellas inolvidables caricias dedicadas a esos individuos enemigos de España que hoy están en el gobierno del que tú eres portavoz. O hablabas del contubernio que se fragua contra la paz surgida del movimiento. O aquellos gemidos entrecortados que nos erizaban el pelo en la transmisión del entierro de Carrero Blanco. O aquel Padre Nuestro que rezaste por el caudillo, a micrófono abierto, con alguno de tus colaboradores de entonces. ¿Dónde está la basura, Eduardo? ¿Qué sabes tú lo que es esta profesión hermosa y sacrificada? Porque junto al drama de tus zigzagueos biográficos, Eduardo, acumulas el terrible lastre de tu sobrecogedora ignorancia de lo que es el periodismo en libertad. Era basura amarilla y que lo de la policía... Pues mira, esto está bien. Yo con José Luis Gutiérrez he tenido
una relación muy muy buena y una relación muy muy mala. Permanente. Por lo visto una cosa habitual con José Luis, porque era un gran carácter y una persona más de una misma generación y tal. Mira, cuando se publicó algo, que era lo que motivaba, siendo yo portavoz del gobierno, que contestara, y se lo dije en una de esas intervenciones en la radio con Alejo García, que hablaba Herrero de Miñón por el Partido Popular y yo por el gobierno. Y en aquella yo dije que esa información que había vehiculado el Partido Popular era basura amarilla. Nunca dije que era el periódico el que hacía basura amarilla, pero daba igual. Eso, no, pero es que está grabado, se puso una y otra vez, daba igual, yo soy un periodista ya muy mayor y sé que ya eso da igual, es decir, que te da lo mismo, o sea, tú aparece eso y si está para bien, está para mal, es decir, no era verdad. Yo nunca dije que el periódico era basura amarilla. Dije que esa información que habían trasladado de tal era basura amarilla. Daba igual. El periódico estaba en contra de Felipe González, estaba en contra mía y daba igual. Además, yo ya me he dado cuenta, después de tanto tiempo, que eso ya lo tienes que asumir. Pero hubo un pleno sobre el caso del espionaje en el que el señor Fraga interpeló al ministro, señor Barrionuevo, sobre si había sido o no espiado. Si está o no dispuesto a aplicar métodos públicos para perseguir fines de partido, porque hayan de depurarse posibles responsabilidades penales de funcionarios o de sus jefes, de quienes hayan ordenado determinadas actuaciones o simplemente, habiéndolas conocido, no hubieran inmediatamente sancionado a los funcionarios implicados. En esta vía parlamentaria se trata de examinar un problema político. Un problema político que está en el ambiente hace mucho tiempo y que hoy tiene un estado claro en informaciones periodísticas reiteradas de hechos semejantes ocurridos en otros países, entre los cuales ciertamente uno que dio lugar al acontecimiento más extraordinario de la historia de la presidencia de los Estados Unidos, cuando hubieron de dimitir el presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Nuestro testimonio es que efectivamente, hechas las oportunas comprobaciones, hemos estado siendo vigilados sistemáticamente por un número determinado de personas pertenecientes a estos servicios. No será, señores de la mayoría, la razón de la fuerza, sino la fuerza de la razón la que hará las cosas en este país. Quedan pues en pie nuestras preguntas. Ahorro leerlas. Queremos saber qué dice el gobierno y sepa que más pronto o más tarde, como ocurrió en Watergate, se sabrá la verdad. ¿Qué nos dice sobre cuál ha sido el alcance de las investigaciones? ¿Quién las ha permitido? ¿Quién las ha ordenado? ¿Qué se sabe? Y, sobre todo, ¿qué nueva conducta se va a seguir en el futuro? Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, tras la intervención del señor Fraga, yo creo que se hace necesario, como introducción a mi respuesta, dejar muy claro y decirle de una forma muy terminante que puedo afirmar de forma tajante, señorías, que no se ha dado ninguna orden por ninguna autoridad responsable del Ministerio del Interior para investigar a los partidos políticos. Con la misma contundencia también puedo afirmar que no se ha producido durante mi periodo de gestión ningún consentimiento ni tolerancia por parte de responsables del Ministerio respecto a hechos de ese tipo. Yo voy a aceptar su palabra honor. Usted se ha justificado a sí mismo y puedo creer que usted no haya ordenado eso. Usted lo dice y yo le creo. El más vehemente en aquel debate no fue ni el señor Barrionuevo ni el señor Fraga. Fue un diputado de la Unión de Centro Democrático, de la UCD. Y es que aunque la UCD se había disuelto en el año 83 a principios, seguía existiendo un grupo parlamentario de la UCD que funcionó hasta 1986. Y uno de sus diputados fue el que más interpeló al gobierno socialista aquel día. Que nuestro grupo comparte y hace suyas en lo esencial las reflexiones del grupo interpelante. Creemos... Silencio, por favor. Señorías, el ruido nunca es argumento. Creemos, Silencio, señorías... Silencio, por favor.
que de probarse definitivamente las investigaciones tantas veces mencionadas, estaríamos asistiendo a uno de los atentados más graves que ha registrado la historia de la transición desde febrero de 1981. Y comprendemos la reacción del defensa legítima de las formaciones políticas, y no me refiero solo al Grupo Popular, sino también al Grupo Comunista, víctimas de tales espionajes, y entendemos estar en presencia, señorías, en una de esas ocasiones históricas en las que es necesaria una reacción seria del Gobierno y de la oposición conjuntamente. O incluso la jactancia, cuando no la respuesta inaudita que convierte a la víctima en culpable, alcanzando la cota más alta de las habilidades en la manipulación de la verdad. En este punto, el señor vicepresidente del Gobierno ha alcanzado una cota que bate. Le llamo a la cortesía parlamentaria, señor Ortiz. Silencio. De que las fuerzas de seguridad del Estado están acostumbradas desde el franquismo a proceder con comportamientos no democráticos. Hagamos, señor vicepresidente, historia, pero historia un poquito más corta. Y recordemos que desde 1977 a 1972 han pasado 5 años en los que nadie dudó seriamente, ni pudo dudar del proceder de nuestras policías. Silencio, en aventuras comparables. Silencio, por favor. Silencio. Un momento, señor Ortiz. Que desde 1975 a 1982 nadie dudó seriamente, ni pudo dudar, de que se produjeran aventuras comparables a este doméstico Watergate. El 85% del total de las escuchas telefónicas efectuadas con arreglo a la ley antiterrorista se hacen a iniciativa de la autoridad judicial. Solo un 15% se hacen a iniciativa de las autoridades autorizadas del Ministerio del Interior, que tienen que ser, como bien sabe su señoría, posteriormente ratificada esa decisión por la autoridad judicial correspondiente. No hay más escuchas telefónicas.